Hola, hola. Bueno, vamos por acá esperando que se vayan conectando a este en vivo. Hola, ¿cómo están? No sé qué me deja pegar aquí. Hola. Vamos a ver si logro dejar esto aquí fijo. Ahora sí. Listo. Bueno, vamos a dar inicio a este espacio compartiendo, como les había prometido, sobre un tema que voy a estar trabajando en estos días y les voy a estar compartiendo, que es sobre el apego. Vamos a ver hoy como siempre, ustedes saben que me encanta leer de otras personas que, bueno, maravilloso, de personas que aprendo siempre. Una de ellas es Marian Rojas Gestapé. Ella es española, seguramente muchos la han escuchado. Es una tremenda psicóloga, psiquiatra, viene de toda una familia de personas dedicadas al servicio y de trabajar con la salud mental. Y bueno, ella a través de este libro que dice Encuentra tu persona vitamina, es el segundo libro, ahorita está lanzando el tercero. En su segundo libro hay un capítulo que me encanta y tiene que ver con el apego. Por eso voy a tomar como base este libro para que hablemos de este tema tan importante y que sin lugar a dudas como seres humanos nos genera muchas dificultades en la vida. Creo que buena parte de los momentos que nosotros vivimos de dolor, de sufrimiento, de tristeza, de ira, de, bueno, todas estas emociones que nos sacan de nuestro eje, que nos sacan de un estado de bienestar, normalmente están asociadas con este tema, el apego. Pero vamos a primero, para poder hablar de qué es podernos desapegar, de poder hablar del desapego, pues lo primero es entender qué es el apego. Y a través del día de hoy yo quiero que veamos el apego no como algo negativo, sino que lo aprendamos a ver el tema del apego, porque como vamos a irlo desarrollando a través de estos espacios que les voy a ir compartiendo, el apego es algo innato en nosotros como seres humanos, es algo innato como mamíferos, es algo que pues todo mamífero a través del cerebro límbico requiere este estímulo y esta sensación, estos sentimientos de compañía, de pertenecer a una tribu, de ser parte de una manada, de conectar con un enraizamiento en el planeta Tierra, ¿cierto? De estar conectados aquí y de contar con ello. Pero cuando esto es insano, es cuando, pues desafortunadamente, nos hace la vida un 8 y sobre todo nos ocurre porque a través de la infancia nosotros creamos algo que se llaman los traumas. Se crean tanto grandes traumas, grandes situaciones, heridas muy grandes, ¿cierto? Que lo llamamos también heridas, pero también pueden ocurrir microtraumas. No siempre nos han ocurrido situaciones difíciles, que hay seres humanos que han atravesado cosas muy, muy dramáticas
que generaron traumas, heridas muy profundas, pero para otros incluso el microtrauma, que son esas pequeñas situaciones que cada ser humano percibe que le generan estas heridas, bueno, pues van generando y sumando en esa relación con principalmente con los progenitores, con la figura paterna y materna, y van generando todas estas que llamamos también heridas, ¿no? Desde la parte, cuando lo vemos desde la espiritualidad hablamos de heridas, cuando lo vemos desde la psicología le llamamos traumas. Así que bueno, vamos a hablar de este tema que me parece lindísimo e interesante. Inicia Marian Rojas Gestapé con una frase de su padre, que también, como les decía, es psiquiatra. Enrique Rojas dice: la patria del hombre son sus primeros 6 años de vida. La patria del hombre son sus primeros 6 años de vida. Y esto nos empieza a decir cosas muy importantes. Algo que a nosotros nos genera enraizamiento, y hablar de patria no solamente es hablar de una nacionalidad, es hablar de estar conectados con un territorio, sentirnos pertenecientes a algo. Ahorita les decía, a una tribu, a una manada, ser parte, pertenecer a una familia, pertenecer a un grupo, pertenecer a algo. Y ahí empieza el primer momento del trabajo del apego, el sentirnos parte de algo, pertenecientes a algo. Y por eso esta frase tan bonita de Enrique Rojas, que dice: la patria del hombre son sus primeros 6 años de vida, porque a partir de esos primeros 6 años, normalmente se habla de 0 a 6, de 0 a 7 años, ese primer septenio, tiene que ver con esa creación adecuada, sana o insana sobre el apego. Por eso vamos a hablar de este tema. Dice lo siguiente: el primer vínculo. Las circunstancias de nuestro nacimiento y de quien estemos rodeados en la infancia influyen de forma decisiva en nuestro desarrollo como niños. En condiciones normales, las figuras clásicas de apego suelen ser nuestros padres. En otras circunstancias pueden serlo una madre soltera, los abuelos, unos tíos, un cuidador, un profesor. Incluso en casos más complejos y difíciles, un hogar de adopción. El hecho de que un bebé sea prematuro y pase las primeras semanas de vida o incluso los primeros meses en una incubadora privado del acceso a su madre también tiene repercusiones en el mundo de los afectos y del apego. Aquí miren que empieza a decirnos Marian Rojas la importancia de esas figuras cercanas a nosotros, que generalmente son nuestros padres, pero que no siempre en la cultura como hoy, en la sociedad que vivimos hoy en día, no siempre son ellos los que generan este tipo de relación y de afecto hacia nosotros. La conexión de los padres y los cuidadores con los bebés en los primeros años de vida define el apego. La manera en la que perciben inconscientemente cómo los quieren y cuidan y cómo van siendo cubiertas sus necesidades tendrá un fuerte impacto en la forma en que se relacionen en la edad adulta, así como en el desarrollo de su personalidad, su capacidad cognitiva y su salud física y psicológica. Aquí hay una frase que destaca Marian Rojas: el niño tiene en su familia un grupo de personas, padres, hermanos, abuelos o cuidadores, que van a influir en el tipo de apego que va a desarrollar. Por ejemplo, si un niño sufre bullying, puede influir de manera nociva en el modo en que se relacione con sus iguales, es decir, con sus amigos. El apego empieza en los padres, pero con el tiempo los amigos que el pequeño va haciendo ejercerán también una gran influencia. Si los compañeros resultan perjudiciales, tendrá una proyección negativa en el modo en que él se relacione con sus iguales en la edad adulta. Antes de zambullirse en este capítulo, quiero lanzar un mensaje de optimismo. Aunque es verdad que muchas de las preguntas que se plantean en la edad adulta tienen su respuesta en la infancia, no hay que ser deterministas. Es verdad que un apego inestable, dañino o negativo en la infancia puede engendrar un adulto con serios problemas, pero existen maneras de mitigar las posibles carencias de la infancia para tener una vida adulta lo más sana y equilibrada posible.
Es cierto que a veces las heridas de la infancia son profundas y tienen un impacto directo, prácticamente del tipo relación causa-efecto, en el modo en que nos relacionamos con los demás o incluso en nuestra salud física y psicológica. Ciertas heridas no llegan a sanar del todo, en cuyo caso el tratamiento debe orientarse a aliviar el dolor que todavía produce años después. La primera vez que escuché hablar con profundidad del apego como pilar fundamental de la personalidad y de la psicología fue en un seminario sobre el trauma mientras estaba terminando la residencia de psiquiatría. Me fascinó. Llevo años estudiando, investigando y trabajando este tema, escuchando historias y tratando en consulta tragedias personales que no me dejan indiferente. A raíz de mi experiencia en Camboya con niñas violadas y prostituidas, fui consciente de que al desarticular y desactivar los eventos traumáticos, la mente y el organismo podían sanarse en gran medida. Sobre el apego hay mucho escrito e investigado. He recogido en la bibliografía algunas de las obras que más me han gustado al respecto. Si estás interesado en profundizar, te recomiendo el libro Educación Emocional y Apego de Rafael Guerrero, una lectura maravillosa para complementar este tema. Si eres padre, estas líneas pueden ayudarte muchísimo en tu trato con tus hijos, pero mi intención es más bien llegar a ti como el niño que fuiste. Me interesa que entiendas tu historia como hijo o hija de tus padres para entender cómo es tu forma de relacionarte como adulto. Miren que nosotros a veces cuando estamos en una relación de padres, siempre nos preocupamos mucho por los hijos. Siempre estamos pensando cómo es nuestra relación de padres con los hijos, pero Marian Rojas empieza por hacernos un gran llamado muy importante, y es empezar por sanar nuestro propio niño interior, lo que llamamos la herida del niño interior. Eso se trata en la psicología porque son situaciones, experiencias mejor de vida que hemos tenido cada uno de nosotros y que emocionalmente dejaron una huella. Esas emociones, esas situaciones que vivimos, que pueden ser muy positivas, han dejado algo en nosotros, quizás una expresión de amor, quizás un día que nos felicitaron por algo, quizás recordar a ese padre o esa madre si eran amorosos y nos daban un abrazo, pero también puede ser lo contrario, pensar en ese padre o esa madre que quizás por su propia forma, por su propio niño interior, no daba un abrazo, por su propio niño interior herido, quizás era de agresión, de maltrato, de todas estas cosas. Entonces, lo primero que hay que entender es que nosotros, cada uno, fuimos un niño. Y a veces nosotros decimos, es que los niños no sé qué, y se nos olvida que nosotros también fuimos niños y que nuestros padres también fueron niños. Por eso, a veces en la vida ellos tuvieron algunos comportamientos con nosotros que vienen relacionados justamente con las heridas que ellos traen, con ese niño herido que ellos fueron. Y para mí la primera parte que yo empiezo a trabajar, digamos, a entender un poco, es que así como nosotros fuimos un niño herido, nuestros padres también lo fueron. A través de una crianza que seguramente en Latinoamérica, sobre todo todos vivimos, que nuestros padres recibieron unos padres mucho más agresivos, mucho más recios, esos padres que eran poco del abrazo y poco de una palabra amorosa. Incluso algunos de nosotros, si nos tocó esa generación, también tuvimos padres que quizás no eran de este tipo, de un abrazo, del contacto físico, de expresarnos cuánto nos amaban. Quizás muchos de nosotros aprendimos ya grandes a aprender a decir te quiero, te amo, porque nos cuesta. Y si nosotros lo pensamos, todo eso tiene que ver con una historia que va hacia atrás, que va en una historia de nuestra vida. Por eso voy a irles compartiendo que uno de los temas que nosotros vamos a trabajar a través de un bootcamp que estamos compartiendo es las constelaciones familiares, para mirar esa historia familiar hacia atrás y poder a través de ese espacio de la constelación familiar poder empezar a sanar nuestro apego, nuestro niño herido, porque en últimas el apego tiene que ver con eso, con un niño sano o insano, con un niño herido o con un niño que logró sanarse o que quiere sanarse. Entonces, bajo ese tema, vemos que el niño dice, tiene en su familia un grupo de personas
que van a influir en el tipo de apego que va a desarrollar. Vamos a ver ahorita en una serie de ejemplos que nos va poniendo Marian Rojas Gestapé en este capítulo, para entender mucho más esto de cómo nosotros nos relacionamos a partir de la experiencia que tuvimos de ser amados, de ser valorados y de ser queridos. También algo que quiero también aquí destacar, dice ciertas heridas, hay algo importante, y es que cuando entramos en un proceso de trabajo personal, desde cualquier área, desde la psicología, desde la terapia de constelaciones familiares, desde el eneagrama, desde cualquiera de las tradiciones, de las sabidurías que existen hoy, que están dispuestas para nosotros, el proceso puede llevar a veces un tiempo largo, porque depende de cuán profunda ha sido esa herida. Puede tomar un tiempo corto de proceso también de sanación, pero también puede pasar que apenas logramos resolver el dolor y no sanar de fondo la herida. Eso no lo puede asegurar absolutamente nadie cuál va a ser el resultado, porque cada uno tenemos diferentes situaciones. Y piensen ustedes en la parte física. Si en la parte física nosotros, no es lo mismo cuando yo de pronto me caigo en la bicicleta, me raspé, tuve una heridita allí y bueno, eso se salió luego la carachita, aquí decimos en Colombia la costrica, y luego ya sanó y ahí quedó una cicatriz, pero listo, no pasó más. Pero quizás si tuvimos una situación dolorosísima, un accidente terrible, donde incluso una parte de nuestro cuerpo pudo ser amputada, pues hay que hacer un proceso mucho más fuerte, porque esa parte física no se va a poder recuperar. Si un día a mí me faltó un dedito, ese dedito no me va a volver a nacer. Toda mi vida voy a quedar sin ese dedito, pero tengo que aprender a comer, a hacer todas las cosas con los otros 4. ¿Me entienden? Entonces, así como en la parte física puede haber heridas más sencillas o quizás más superficiales de sanar, que también dejan cicatrices, pero que quizás son menos lesivas para nosotros de aquí para adelante. Hay otras que sí van a generar una lesión muy permanente, y que nosotros, el trabajo que se hace allí es aprender a cómo vivir a partir de ahí. Por eso cada persona es la única que puede saber cuánto tiempo le puede tomar sanar algo, cuánto tiempo le puede tomar resolver algo. Nadie puede garantizarle a otra persona que en determinado momento, que en determinada situación, que con 1 hora de terapia, que en 3 días va a resolverlo todo, porque depende de cada quien. Dice también, bueno, seguimos. Entender el apego es clave para comprender los mecanismos psicológicos que hay detrás de la manera de relacionarnos con otras personas, de elegir pareja o de interactuar con nuestros hijos. El ser humano por definición juzga cuando le consultan. Resulta muy complicado mantenerse al margen en una postura neutral si alguien solicita ayuda. Cada uno tenemos nuestro sistema de creencias y la historia que nos relatan puede remover nuestro mundo. En mi caso, cuando un padre o una madre me consulta algún tema de sus hijos, no juzgo, porque parto como premisa de que siempre han intentado lo mejor para ellos. Donald Winnicott habla de padres suficientemente buenos, es decir, que hacen lo mejor que pueden con lo que saben, sienten y tienen. Es difícil encontrarse con un progenitor que de manera voluntaria quiera destruir emocionalmente a su hijo. La mayor parte de las veces detrás de ese padre que ha resultado ser tóxico o maltratador hay una personalidad enferma, inmadura, herida o sencillamente incapaz de transmitir afecto de forma sana. Lo mismo les digo a los pacientes cuando me hablan de una relación nociva o complicada con sus padres. Muchas veces esos progenitores no supieron hacer las cosas de otra manera. Lo estábamos diciendo ahorita, esas historias, a veces no sabemos todo lo que vivieron nuestros padres, qué fue lo que tanto afectó a esos niños heridos que luego pues vinieron a ser nuestros padres y empezaron a tener una relación con nosotros, y por eso se comportaban desde lo que podían, y como bien dice Marian Rojas Gestapé, desde lo que saben, lo que tienen, lo que sienten y lo que tienen.
He escuchado mucho y seguramente quienes son padres saben que frecuentemente dicen solamente uno sabe lo que sufre un papá con uno cuando uno es padre y tiene un hijo. Solamente ahí se sabe todas las penurias que les hacemos pasar a los padres, todo lo que se preocupan por nosotros, las angustias, los enojos, los momentos de tristeza, pero también los momentos de alegría que producimos en ellos a partir de lo que cada uno de nosotros puede vivir en esa relación con los hijos. Para quienes no tenemos hijos propios, también podemos aprender a entender a nuestros padres, entendiendo que sin lugar a dudas, por algo la vida nos está poniendo en esa prueba de incluso no poder tener a alguien en quien poder experimentar lo que hayamos aprendido de la vida y poder compartir con esa persona. Así que siempre, siempre hay un aprendizaje. Nos dice que hay una personalidad enferma, inmadura, herida o sencillamente incapaz de transmitir afecto de forma sana. Algo muy importante, y es algo de lo que nosotros trabajamos, por ejemplo, con Enneagrama, que también es la parte de psicología, ¿cierto? La parte psicológica del Enneagrama, tiene que ver con que cada uno de nosotros construimos un universo de creencias. También en la programación neurolingüística se habla de ello, de una serie de creencias que construimos nosotros nuestro mapa mental. Cuando hablamos de un mapa mental, de un mapa de enneagrama, de un mapa como tal en la programación neurolingüística se refiere a eso. Cada uno construimos un significado de situaciones, significado de cosas que hay en la casa. Y voy a poner un ejemplo. A quien de pronto en su casa le pegaron muchísimo con una correa. Aquí en Colombia eso era muy común, que los papás sacaban una correa, o sea, un cinturón de pantalón y le pegaban a un hijo. Seguramente hoy una persona cuando ve este elemento tiene inmediatamente asociada una información con ese elemento. Es decir, en su mapa mental, cuando ve este cinturón, esta correa, inmediatamente que se acuerda, uy, yo me acuerdo cuando me pegaban con eso, uy, me acuerdo que eso era no sé qué, me acuerdo todo lo que decía mi padre, lo que decía mi madre o lo que decía la persona que me cuidaba. Me acuerdo de todo eso porque ese objeto simboliza una experiencia, una creencia, una información que quedó allí y un trauma, una herida que quedó en ese niño que fuimos. Por el contrario, si a este niño nunca le fue castigado, pongamos el ejemplo de los niños de hoy en día, que muy pocos se castigan ya de esa forma, pues presentarle este elemento no le representa nada, porque no lo asocia con ningún momento en que haya sido agredido, no lo asocia con de pronto palabras que fueron ofensivas, no lo asocia con algo que fuera dañino para su integridad física o su integridad psicológica, emocional. Entonces, miren que cada uno ha construido un mapa, va construyendo una creencia y una relación asociada con objetos, y voy a empezar por ahí para que vayamos entendiendo el tema del apego, en este caso con objetos, de rechazo o de aceptación sobre algunos objetos, que incluso empiezan a llegar a nuestra vida y que traen a la memoria esas heridas o esos traumas que, como digo, pueden ser muy profundos o pueden ser superficiales. Así que por ahí arrancamos. Dice, el niño que fuimos. Como te decía, todos nosotros como adultos llevamos dentro el niño que fuimos. Tú, yo, cada persona somos el resultado de las circunstancias vividas y sobre todo de cómo hemos sido capaces de adaptarnos a aquello que nos iba sucediendo. Esa constante adaptación desde el mismo momento del parto define progresivamente quiénes somos. Nuestra identidad se fragua esencialmente en la infancia. ¿Cómo te marcaron de pequeño los conflictos? Y yo quisiera que ojalá luego ustedes vuelvan a esta grabación y busquen aquí más o menos el minuto 24, que es en el que vamos de este live, y se contesten esto. Esto hace parte de un ejercicio terapéutico y o sea, si ustedes se preguntan esto, es casi que si hicieran una sesión con un psicólogo. Ojalá estén en un espacio donde se puedan contestar esto. ¿Cómo te marcaron de pequeño los conflictos? ¿Cómo era la relación entre tus padres?
tu historia en el colegio, la relación con tus hermanos, las primeras nociones de la muerte. ¿Te sentías querido y comprendido por tu entorno? ¿Existía afecto a tu alrededor? ¿Alguien te hirió y persiste esa herida? ¿No recuerdas tu infancia? ¿Te trataban bien tus amigos? ¿Te sentías parte de un grupo? ¿Te sentías valorado y capaz de hacer cosas? Entrar en la historia del apego de cada persona es una labor delicada y artesanal. Por eso estoy diciendo que cada responderse una de estas preguntas, irnos a esa historia de cada uno y empezar a mirar qué pasó, cómo es nuestra relación, empieza a ser algo fundamental para ver cómo nos relacionamos hoy. Los relatos de infancia y juventud son la causa última de muchos problemas de la vida adulta. La adaptación que ha ido fraguando nuestra personalidad es fundamental para entender la manera actual que tenemos de relacionarnos con el entorno, con la pareja, con los hijos o con el trabajo. Sobre todo nos marca en cómo gestionamos nuestras emociones. En adaptación a la que hago referencia tiene mucho que ver con nuestro equilibrio interior. Todos llevamos una mochila psicológica más o menos consciente de alegrías, penas, tristezas, éxitos, humillaciones y frustraciones. Nuestra personalidad es el mejor resultado que hemos podido obtener de las circunstancias que hemos vivido con las herramientas emocionales a nuestra disposición. Esto no siempre se consigue. Por eso de vez en cuando nuestro estado anímico hace aguas, con picos de ansiedad, momentos de gran inseguridad, una voz interior que machaca o depresiones que nos bloquean. Muchos síntomas físicos y psicológicos de los adultos provienen de emociones mal gestionadas en el presente por bloqueos del pasado, por heridas mal cicatrizadas o por traumas que se siguen reviviendo. Bueno, si ustedes ven una sola respuesta, una sola pregunta de estas, es supremamente amplia. Y voy a plantear algo aquí como para que lo vayamos trayendo a algo más aterrizado. Vamos a ver, por ejemplo, la relación, vamos a poner aquí, las primeras nociones de la muerte. ¿Cuándo fue la primera vez que cada uno de nosotros, si lo pensáramos, cuándo fue la primera vez que entendimos que había algo que se llamaba la muerte? Y que la muerte era despedir a alguien y no volverlo a ver más. Yo voy a poner mi ejemplo. La primera vez que yo supe de la muerte de forma consciente fue cuando tenía 5 años, porque murió una compañerita mía del jardín infantil. Yo recuerdo que ella era mi compañerita de jardín infantil y era una amiguita que quería mucho. Y recuerdo que ella fallece por una cuestión de un tétano, le da tétano en uno de sus pies y esto provoca la muerte en ella. Tanto que todavía me acuerdo, imagínense, de esto. Para mí eso fue algo muy impactante. Fue la primera vez que entendí que había algo que se llamaba muerte y que entonces yo no la iba a volver a ver más en mi jardín infantil, en mi salón del jardín. A esa edad, a los 5 años, yo fui a su funeral y estuve viendo su féretro y acompañé ese momento de incluso ir hasta el sepelio, hasta el cementerio, porque yo además quería hacerlo, porque era mi amiga. Entonces, miren todo lo que hay ahí. Entonces, cuando yo empiezo a pensar en ese momento, claro, me llena de emoción y me acuerdo de mi amiga de jardín infantil, me recuerda a todo esto y es el primer momento que yo tengo conciencia de que hay algo que se llama muerte y que es algo que ya me despide para siempre de alguien que no puedo volver a ver. Pensemos en algo, pensemos qué pasaría si esa muerte fuera de uno de nuestros padres, pensemos qué pasaría si esa muerte es de un hermano, pensemos qué pasaría si esa muerte es precisamente de la madre. Entonces, cuando todo esto empieza a generar en nosotros un estado de relación, de simbolismo, de comprensión incluso de aspectos como estos, de temas
de que hay algo que yo amo, pero que ya no va a volver a estar conmigo, que este era mi cuidador, pero que ya no va a volver a estar conmigo, que esta era mi amiga, pero ya no va a volver a estar conmigo. Cuando, si solamente pensando en ese concepto, en esa sola pregunta, miren cuánto puede haber allí y cuánto a alguno de nosotros nos puede haber generado un trauma que puede ser superficial, en el sentido de que fue algo que vivimos, que algo que entendimos y algo que superamos, como puede ser un trauma muy profundo porque nos causó el que quizás a partir de ahí, por ejemplo, hay casos en donde la madre ha fallecido, si es una madre que estaba al cuidado único de su hijo, y entonces este hijo tiene que pasar a un hogar de adopción o a un hogar de orfandad, o tiene que pasar a una familia de un tío, de una hermana, de la mamá que empieza a cuidarle, pero que tiene otros hijos por los que se tiene que ocupar. Si vemos cada caso, cada persona empieza a construir esa creencia y esa relación, por ejemplo, frente, uno, la relación con la madre, dos, la relación con la muerte, tres, la relación, por ejemplo, con la enfermedad, cuatro, la relación o asociación de la muerte con abandono, cinco, la relación de la muerte con momentos de dolor. Entonces, cada uno vamos a ir construyendo nuestro propio mapa mental y a partir de ahí, hoy como adultos, si lo pensamos, ¿cómo vivimos, por ejemplo, la muerte de una persona que es cercana a nosotros? ¿Cómo lo vivimos hoy? Nos duele mucho, entramos en estado de depresión, entramos en rabia y en ira contra el mundo, o entendemos que es un paso que sencillamente ocurre en la vida. Ahí empieza a ver, por ejemplo, con esa sola pregunta de cómo lo estamos viviendo cada uno, de cómo lo vivimos en el pasado, quizás en diferentes momentos de nuestra vida, quizás la primera vez que entendimos ese concepto, empezamos a entender por qué hoy quizás cuando nos ocurre la partida de un ser querido, actuamos de determinada forma y nos genera una réplica de ese trauma. Es como si sobre la herida física, piénsenlo ustedes, a mí siempre me gusta traerlo a la parte física porque creo que grafica muy bien. Piensen ustedes que si es una herida superficial, y yo hoy cuando me ocurre, pues sé que es una herida superficial, que duele, que deja cicatriz, pero que es algo que se puede sanar. Por el contrario, si esa herida está muy profunda, es como si hoy volviera a sentir ese mismo dolor y volviera a pasar sobre la misma herida el mismo dolor. Entonces, por eso no podemos incluso decir, pero si no es para tanto, pero anímate, que no sé qué. Lo peor que podemos hacer es pretender que otra persona actúe de la misma forma en que actuamos nosotros. Porque quizás para nosotros pudimos aceptar la muerte de una forma diferente a la que quizás otra persona, por las implicaciones que tuvo en su vida, tomó una decisión o tiene unas creencias diferentes frente a ello. Por eso cada uno, su proceso de sanación es diferente. Bueno, y para eso voy a compartir aquí, dice el caso de Champey. Es un caso súper dolorosísimo que nos comparte Marian Rojas Gestapé, pero que nos ayuda a comprender mucho sobre estos temas del trauma, de lo que es el apego y de todo lo que genera cuando hemos tenido experiencias tan difíciles en una vida como el caso que nos va a contar aquí Marian Rojas. Dice: Somalie Man, activista y directora de la fundación donde yo cooperé en Camboya durante un tiempo, me pidió un día que la ayudara con Champey. Era una niña de 11 años que residía en uno de los centros que Somalie tenía por el país. Su padre, su hermano y un tío habían abusado de ella y había sido vendida a un prostíbulo donde estuvo meses en una habitación insalubre, en condiciones deplorables, donde los clientes mantenían relaciones con ella. Me parece una forma demasiado suave para expresar la dureza del asunto por $1. En una redada en ese establecimiento, la niña fue rescatada. Somalie estaba preocupada, llevaba varios meses en el centro, pero no se movía de una esquina.
No permitía que nadie la tocara y únicamente soltaba algunos gemidos sin decir palabras comprensibles. Una mañana me subí al coche con Somali pensando qué podría hacer yo. Me resultaba difícil, imposible aproximarme a Champey, pero mi cabeza no dejaba de buscar alguna solución para acercarme a ese corazón, a ese cuerpo herido y maltrecho. En el camino paramos a comer cerca de la carretera un plato típico, el amoco. Al lado, en un tenderete, una señora vendía unas gomas, unas pinzas para el pelo y cepillos. Se me ocurrió una idea y compré unas cuantas cosas. Al llegar al centro, las niñas corrieron a saludar y abrazar a Somali. Todas menos una, Champey. La imagen es imposible de olvidar. Se encontraba como siempre en una esquina, abrazada a sí misma, balanceándose. Intenté buscar su mirada, pero no la levantaba del suelo. Me acerqué a ella y me senté a su lado, sin tocarla, pero contemplando sus manos abrazadas a sus piernas. En un momento dado, levantó la vista y sentí una punzada en el corazón. Nunca he vuelto a ver una mirada igual. Metí la mano en el bolsillo y saqué las gomas y las pinzas para el pelo. Con señas le pedí permiso para peinarla. Me mantuvo la mirada vacía, pero sin respuesta alguna y con una delicadeza extrema comencé a peinarla. No se resistía e intenté tocar la melena para poner las pinzas de colores que había comprado. Estuve más de una hora realizando el mismo movimiento. En mi cabeza solo había una idea. Yo quería que ella percibiera esto. Te toco sin herirte. Miren esta frase tan contundente. Te toco sin herirte. Champey durante años había vivido el acercamiento de la gente como una agresión. Cualquier tacto le producía una reactivación de sus miedos y la vulnerabilidad aumentaba. Tras haberla peinado, le hice una foto. Esto me conmueve. Y eso que lo he leído cantidad de veces. Dice, llevaba entonces una cámara pequeña y al realizarla le mostré la imagen para que se viera. Estaba segura de que si ella que ella no se reconocería, ya que muchas de estas niñas rechazan su cara y su cuerpo tras haber sufrido abusos. Durante ese día y los siguientes no me moví de su lado. Mediante gestos pedí a Somali, que miraba cómplice, que me trajera la comida y le ayudaba a comer, en silencio. Y de vez en cuando le rozaba las manos y le sonreía. Ya era más de lo que se había logrado en los últimos meses. El día que tenía que marchar, me acerqué a ella y le dije que volvería pronto, que deseaba abrazarla. Esbozó media sonrisa y la abracé durante unos segundos. No se movió, estaba inerte, pero yo sentía que algo se agitaba en su interior. Yo tenía el corazón encogido, ojalá hubiera tenido poderes mágicos para resolver su trauma y su dolor. Mientras salíamos del recinto en coche, la vi correr hacia el vehículo. Me bajé rápidamente y con esa mirada vacía clavada en mis ojos me dijo gracias. Era la primera palabra que pronunciaba en meses. Se había desactivado el bloqueo. Faltaba mucho, muchísimo por avanzar, pero ya podíamos trabajar con Champey para que tuviera un futuro mejor. Dice, este caso es duro y doloroso, pero me ayuda a explicar el apego y el vínculo. Me inspira para aprender más de este tema para seguir ayudando a personas que tienen heridas sin resolver. Bueno, antes de seguir con la otra parte, miremos aquí cuáles son la información que hay ahí, volviendo al tema del mapa mental. Miren que una persona que ha tenido, y este caso es duro, crítico y es un trauma, es de esas heridas, es una herida equivalente a que si le hubieran cortado un brazo, o sea, es una herida quizás más fuerte que si hubiera perdido un brazo, o sea, algo físico, porque es que es una niña que ha tenido este tipo de relación con figuras con las cuales normalmente deberían ser sus cuidadores, su padre, su hermano y su tío. Y luego la venden, bueno, a este lugar donde obviamente hacen todos estos ultrajes con ella. Por lo tanto, el contacto físico que ella ha tenido y es la creencia y la información que está en su mente, es que el contacto físico genera dolor. Por eso
es muy difícil, es como cualquier animalito herido, es como un ser humano está allí a esta merced, y cualquier cosa que vaya a entrar en contacto con ella, que vaya a tener un roce, que vaya a tener un toque, lo va a percibir como una agresión, porque es algo que vivió y que es la información que está en su mente. Quizás para muchos de nosotros, bendecida sea la vida, que quizás no tuvimos una experiencia tan difícil, también tenemos nuestras propias creencias, también tenemos una información sobre lo que es el contacto, también tenemos una relación sobre si fuimos abrazados o no lo fuimos, si tuvimos muchos impactos o golpes o situaciones que nos hayan afectado, incluso las palabras que quizás hayamos recibido en esa etapa de infancia han marcado nuestra creencia de la relación que podemos establecer, y algo que dice aquí, el vínculo. Por eso, como bien decía Marian Rojas Gestapé, el enfoque que ella buscaba, el enfoque que ella buscaba era: te toco sin herirte. Era la base de empezar a sanar el trauma, empezar a transformar esa creencia que estaba allí, para poder, a partir luego de allí, empezar a seguir haciendo un proceso. Por eso digo yo que es supremamente fuerte lo que nosotros hemos vivido cada uno en nuestra infancia, como digo, traumas muy profundos o microtraumas que sumados han ido generando ese deterioro en cada uno de nosotros, es lo que va convirtiendo y va generando esta relación en nuestra mente, en nuestro mapa mental, en nuestro mapa de programación, de cómo nosotros nos relacionamos con el mundo y cómo el mundo se relaciona con nosotros. Dice, una relación emocional que arranca en la infancia. El apego fue descrito y desarrollado por John Bowlby entre 1969 y 1982, aunque ya llevaba años hablando de ello. A principios del siglo XX, las ideas sobre educación defendían que la base del afecto entre madre e hijo radicaban en la alimentación, y más concretamente en la lactancia. Según las ideologías que circulaban por el mundo en esos momentos, el desarrollo del niño se basaba en la comida y poco más. Sin embargo, los psiquiatras y psicólogos John Bowlby, Harry Harlow y Mary Ainsworth demostraron con sus investigaciones que esta concepción era errónea. Gracias a ello sabemos que el afecto es una necesidad fundamental de los pequeños. Voy a ir desmenuzando las ideas de cada uno de estos investigadores sobre la influencia del apego en la edad adulta de la forma más sencilla y clara posible. Dejaremos de momento a Mary Ainsworth para un capítulo aparte. Lo que encaminó decisivamente a Bowlby hacia su teoría del apego fueron los experimentos con macacos sobre separación maternal, dependencia y aislamiento social, realizados por el psicólogo estadounidense Harry Harlow, del que hablaré con detalle más adelante. Según la teoría de Bowlby, los bebés nacen dotados de una serie de mecanismos diseñados por la naturaleza para producir una reacción en los padres, como la succión, las sonrisas, la necesidad de ser acunado, el balanceo o el llanto. En su opinión, todos esos estímulos producidos por el bebé están programados evolutiva y biológicamente y tienen como finalidad mantener la cercanía y el contacto con los padres. John Bowlby lo vio con claridad. Los pequeños protestan cuando perciben la separación o la falta de cercanía con su madre. Esa relación con la madre es decisiva para ellos porque constituye la base segura para explorar el mundo que les rodea. Los cuidados maternos y la salud mental, trabajo escrito por Bowlby para la Organización Mundial de la Salud, advirtió que el recién nacido y el niño deben experimentar una relación continua, íntima y cálida con su madre o la madre sustituta permanente, en la que ambos puedan encontrar tanto satisfacción como placer. Añade y puntualiza que la ausencia de esta relación podría conllevar consecuencias muy importantes e irreversibles para la salud mental. Defendía la teoría de que madres e hijos poseen unos genes especializados y enfocados para que se cree un vínculo emocional intenso. Tanto es así que consideraba que la privación materna, es decir, la falta de contacto materno durante los primeros meses de vida,
era perjudicial para el pequeño por ir en contra de lo que la naturaleza había diseñado. Bowlby realizó numerosas observaciones sobre este tema. Analizó los niños que habían sido separados de sus padres durante la Segunda Guerra Mundial y vio que mostraban un ligero o moderado retraso cognitivo e intelectual, a la vez que no sabían gestionar sus emociones y relacionarse de forma sana con el entorno. Bowlby insistió en la idea de que recibir cariño materno es una de las necesidades más importantes de un pequeño de cara a su desarrollo sano. Si un niño se siente inseguro durante sus primeros años de vida, su organismo y su mente activarán el estado de alerta, es decir, tendrán la señal de peligro y amenaza encendida durante mucho tiempo. Dice, el apego proporciona la seguridad emocional indispensable para un buen desarrollo de la personalidad. Harry Harlow, psicólogo estadounidense, decidió estudiar la teoría del apego propuesta por Bowlby. Realizó un polémico trabajo con Monus Reus que hoy en día no sería posible por la falta de ética del proceso. El estudio se basa en separar a las crías de sus madres. Metió a los monitos en jaulas donde introdujo dos elementos. Por un lado, una estructura con un alambre y un biberón adjunto. Por el otro, un muñeco de felpa suave, pero sin biberón. Harlow buscaba entender cuál sería el comportamiento de las crías ante la privación materna al tener estas dos opciones, contacto físico similar a la madre o alimentación. Siempre me ha maravillado el resultado de esta investigación. Las crías se acercaban al muñeco de felpa y solamente se separaban hacia el alambre biberón para alimentarse, pero luego volvían a la felpa. Esto demostró que a pesar de lo que uno puede imaginar, las crías buscan de forma más continuada el contacto con su madre o con lo que puede ser su madre, que incluso la alimentación. Ese contacto con la madre felpa era un apoyo de seguridad. Las crías se abrazaban a ella cuando tenían miedo, cuando se producía algún cambio en la jaula. Cuando se les retiraba la madre felpa, las crías sollozaban y gritaban buscando reencontrarse con el trozo de felpa. Harlow avanzó en su estudio, realizó más experimentos imposibles en la actualidad por la crudeza y el maltrato animal que suponían. Enjauló durante semanas, meses o incluso hasta un año a otros macacos a los que solo satisfizo sus necesidades primarias, comida y bebida, pero no las afectivas, nada de felpas ni figuras de apego. A las pocas semanas algunos de los pobres macacos empezaron a desarrollar cuadros de pasividad, indiferencia y catatonía irrecuperables. Otros dejaron de alimentarse, muchos se volvieron incapaces de relacionarse y algunos murieron prematuramente. Quizá leer esto pueda venirte a la mente el bebé que jugando, paseando, precisa de su trapito o peluche para calmarse. Todos mis hijos han contado con uno desde pequeños. Recuerdo en particular a mi hijo Enrique, que durante unos meses tuvo que acudir a diario a un hospital a recibir un tratamiento doloroso. En esos momentos se abrazaba a su trapito, que no dejaba de ser un fular mío antiguo, para calmarse. La mezcla del olfato, la textura y el agarrarlo, la aprensión de la manita, relajaban a mi pequeño. Leí hace tiempo un artículo de Álvaro Bilbao sobre el tema. Él explicaba que si el recién nacido, nada más nacer, tocaba el dedo de la madre o una tela suave, ello estimulaba en gran medida el reflejo palmar de los bebés y les hacía estar más relajados. Me alegra saber cómo cada vez más a menudo la ciencia y las modernas investigaciones llegan a idénticas conclusiones que el instinto materno y la experiencia. La educación, la psicología y la psiquiatría deben ir de la mano. Los conocimientos avanzan cada vez más y no concibo en pleno siglo XXI una educación que deje de lado la ciencia. Por eso los maestros y educadores deben zambullirse sin miedo en la psicología. Los terapeutas tienen que esforzarse en conectar con los profesores y los padres han de leer y escuchar a los profesionales para sacar el mayor partido a la educación de sus hijos y lograr así potenciar a los hombres y mujeres del futuro. Harry Harlow ya adelantaba con sus estudios cómo el pequeño buscaba sentir esa cercanía y suavidad para calmarse. Lo tenía claro. La privación de contacto físico durante los primeros años de vida tiene efectos nefastos en la vida adulta y deja una herida difícil de sanar. Difícil, pero no imposible. En las próximas páginas hablaremos en detalle de ello. Desde que el bebé nace, precisa interacción con los cuidadores como alimento básico para el cerebro. Esa cercanía es un abono para su mente y su cuerpo. Bueno,
Vamos a ir cerrando por ahí este espacio del día de hoy, pero vamos a seguir leyendo y compartiendo con ustedes esta información que a mí en lo personal me encanta, porque bueno, quienes me conocen saben que me encanta trabajar con el inconsciente y obviamente el apego es un aspecto fundamental de lo que nosotros formamos en nuestro inconsciente, de lo que llamamos la personalidad, del mapa mental que cada uno construyó, de las creencias, significados, simbolismos y que hoy en día impactan en nuestra etapa adulta en las relaciones, no solamente de pareja, sino con los hijos, en las relaciones de trabajo, en muchos espacios. Así que es un tema que realmente es fascinante. Y bueno, nos hablan de este estudio, que obviamente, como dice Marian Rojas, es hoy en día imposible pensarlo porque pues hay mucha protección a los animales. Hoy tenemos conciencia de que obviamente los animales sienten y tienen esta sensación pues porque son mamíferos. Todos los mamíferos tienen esta relación de apego, tienen estas mismas sensaciones que nosotros como humanos tenemos, y por eso también hace parte de todo lo que se ha estudiado. Pero quiero sobre todo destacar aquí algo muy importante y es la relevancia que tiene hoy en día que todos a través de estos medios que están tan masivos, del internet, del Instagram, de las redes sociales, realmente nos acerquemos a cosas importantes de conocer y de saber. Que a veces nos quedamos en la televisión viendo realities, novelas, viendo en el scrolling, ¿cierto? Pasando los videos, que puede ser divertido, que puede haber tonterías, pero que a veces estamos perdiendo el tiempo y no estamos dedicando estos medios que hoy en día existen para podernos conectar con información valiosa. Información como esta, no porque yo la diga, sino porque hace parte de la información que ojalá todos los padres estuvieran dispuestos a conocer y aprender. Primero, como bien decía Marian Rojas, para empezar a entendernos cada uno de nosotros, a sanar el niño herido que todavía habita en nosotros, porque ese niño siempre va a estar ahí. Ese niño hasta el día que nos partamos de aquí, hasta que tengamos 100 años, 200 años, va a estar ese niño ahí. Y qué bonito que no importa la edad que hoy tengamos, podamos sanar ese niño herido y empezar a vivir una vida desde un apego sano, desde una resolución de unos traumas, de unas heridas que hayamos vivido. Y qué importante que nosotros podamos también, uno como padres, la segunda ella nos invita a los docentes, a los educadores. Y los educadores aquí juegan un rol importante porque no solamente son los docentes que están en las escuelas, sino esas personas que cuidan de los niños o que los acompañan hoy en día en nuestra sociedad. Normalmente padres y madres tienen que salir a buscar un sustento y entonces tiene que quedar el niño con una abuela, con un tío, con un cuidador, con una niñera, con una persona que contratamos en casa para que lo acompañe, y muchas veces solo nos ocupamos de la parte del cuidado de la supervivencia, es decir, de que le dé el alimento, de que lo bañe, de que le ponga esto, pero muchas veces contratamos personas que tampoco tienen la formación para acompañar a ese niño y para saber resolver esas situaciones que está viviendo en el día a día, y que quizás puede que no sean cosas graves, pero se empiezan a crear esos microtraumas en el niño por una inadecuada gestión del momento que está viviendo, de la situación que vive. Y también nos señala Marian Rojas la importancia de los terapeutas, los psicólogos, lo del coaching, el acompañamiento que pueden tener profesionales, muchos que me siguen aquí en este espacio, personas como yo que nos hemos formado, que hemos estudiado, que hemos trabajado este proceso para poder acompañar estos procesos educativos y poder aprender de una forma adecuada a gestionar, primero, vuelvo, insisto, a nuestro niño interior herido, sanar esas heridas, esos traumas, para poder atender adecuadamente a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestros padres, incluso poder sanar esa relación con papá y mamá, que en muchos casos tenemos un juzgamiento así muy fuerte frente a ellos, tenemos esa espada de Democles, como digo yo, con nuestros padres, y
lo primero es entender que ellos fueron niños heridos también y que desafortunadamente no tuvieron las posibilidades que hoy tú y yo tenemos de tener este acceso de información, de tener la posibilidad de libros, de tener las redes sociales, el internet y un montón de información que está dispuesta y que puede llegar a nosotros para acompañarnos y ayudarnos a resolver en nuestra vida. Y por eso, bueno, para cerrar ya este espacio, agradeciéndoles a quienes se han conectado en vivo y a quienes ven este espacio en diferido, que me escriban aquí cuando publique el video qué les gustó, qué quisieran que profundizara mucho más frente a lo que venimos hablando. Como les digo, vamos a hablar más de esto, pero a mí me encantaría que ustedes dijeran, oye Beatriz, a mí me quedó sonando esto que tú dijiste hoy en este video y quiero que profundices más en esto. Oye, yo quiero que hables un poco más de este tema y los invito a que me pregunten, a que escriban en los comentarios o a que me escriban interno alguna situación que ustedes digan, oiga, yo quiero que hablen de este tema sobre el apego y sobre cómo acompañar y poder iniciar ese camino y ese proceso. Como les digo, nadie puede garantizarle a nadie que va a resolver una situación en determinado tiempo o que se la va a resolver. Incluso, como bien dice Marian Rojas, hay unas que son incurables, pero que se puede atender el dolor que está asociado a esa herida. Así que, bueno, finalizando ya este espacio, invitarlos a que se unan efectivamente esta semana, el 11 de mayo, finaliza la etapa con descuento para que ustedes tengan el programa de Enneagrama. El programa de Enneagrama, el nivel 1, hace referencia a ese trabajo personal. Lo que busco a través de ese programa no solamente es que ustedes se formen en Enneagrama, que obviamente van a aprender de ello, sino que hagan un proceso, un programa de trabajo personal. Siempre, siempre mi enfoque es ese, siempre mi propósito es ese, que cada uno de ustedes pueda tener la oportunidad de iniciar un proceso, de empezar a mirarse y empezar a resolver ese niño herido, esa parte de ese niño herido. Este primer nivel tiene al final, el último módulo que tenemos es la herida primaria del niño interior. Vamos a trabajar el proceso de entender cuál es la herida que cada uno de nosotros tenemos. Y también vamos a tener un bootcamp de desapego, de trabajo desde la astrología, desde las constelaciones familiares, desde el enneagrama, desde varios aspectos, incluso desde la parte física a través del Reiki, también cómo podemos atender en nuestro cuerpo, cómo podemos atender muchas cosas para poder trabajar el desapego en el entendido de sanar esa información traumática, dolorosa que está en nuestro inconsciente en relación con los vínculos y las relaciones con las personas que amamos, que estuvieron en nuestra vida y que hoy todavía nos impactan en nuestras relaciones en el día a día. Así que esa es, bueno, una invitación que quiero hacerles. Ojalá todos me escriban, yo quiero estar en ese curso, quiero estar en todo eso. Hay un bono para quienes adquieren el programa de Enneagrama, van a poder estar en el programa de desapego, o sea, es 2 por 1, van a poder estar también ahí. Entonces, anímense, participen, inscríbanse, aprovechen los descuentos, que de verdad que es un valor supremamente económico, prácticamente vale lo que vale una consulta individual con una persona, y van a tener la posibilidad de hacer 4 sesiones de trabajo personal y una extra que voy a hacer ya de una lectura de un mapa de enneagrama. Entonces, de verdad que es una invitación supremamente de corazón, más allá de cualquier cosa económica. Obviamente hay que cobrarlo para que la gente le dé valor, pero de verdad que es el costo casi que de una cita con cualquier profesional, psicólogo, psiquiatra. Eso vale una cita con un buen coach, con un buen terapeuta. Así que les invito a que se unan, busquen la información y que me dejen aquí las preguntas que ustedes quieran hacer o los temas que ustedes consideren que profundice mucho más en este espacio.
Les deseo un resto de feliz noche, maravilloso, que ojalá hoy haya servido para que ustedes empiecen a hacer conciencia de la importancia de atenderse, de resolver esas heridas y traumas del pasado y de que puedan empezar un proceso de trabajo terapéutico personal para que sus vínculos, sus relaciones y toda la gestión emocional personal y con las personas que más amamos sea favorable, amorosa y que aprendamos que el estar en contacto con otros y que otros estén con nosotros no nos agrede, no nos hace daño y no nos duele. Así que nos vemos entonces, un besote grande y nos vemos esta semana. Les estaré contando cuándo nos volvemos a ver para seguir hablando de este tema que me encanta, el apego.